Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Qué placer, Germán Mendoza y Nacho López, como siempre, con toda la actualidad de nuestra ciudad y de todo lo que pasa. Don Germán, ¿cómo me le va? Pues muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Gracias a nuestro invitado de esta noche y gracias, como siempre, a todos nuestros televidentes por preferir este programa. Nos cogió la noche. Yo sigo sin entender por qué a veces las cosas que funcionan las cambiamos. Y vuelvo, hago referencia al famoso peaje nuevo de la variante del aeropuerto, Germán. Qué desastre. Funcionaba también el viejito. No habían tacos, ya uno se demora para subirse a esa loma, 20 minutos, media hora. Por Dios, ¿qué nos pasa? ¿Qué es esta vergüenza? ¿Cómo es que estamos haciendo tantas obras tan mal hechas? Seguramente muchos televidentes que les gusta dar la vuelta a Oriente se percataron. Pasamos de Guatemala a Guatepeor, pero con todo. ¿Y quién responde? Nadie. Hemos tratado por algunos medios de invitar a las personas de esta concesión a que nos expliquen qué es lo que está pasando, este embudo, este peaje, pues muy bonito, se gastaron muchos millones de pesos porque fueron muchos. ¿Y por qué no sirve? ¿Por qué se volvió caótico llegar hasta este peaje? Si el anterior funcionaba muy bien y con este pretendían que las cosas funcionaran mejor, gravísima la cosa. Y señores, el cuento del Flypass, eso no funciona. El Flypass servirá para que ellos cojan una caja muy importante, pero de resto, ¿el Flypass acaso lo exime a usted a hacer esa fila tan larga? O sea, usted tiene Flypass y se puede ir por la izquierda. No, una vez que usted llega al peaje se demora 40 segundos, calculado. Se los digo de verdad que una vez que llega al peaje se demora 40 segundos en pagar y pasar. El problema es de ahí para atrás. Pero bueno, amanecerá y veremos en este país donde nunca aparecen los responsables. Nunca, nunca. ¿Qué pasó con el Puente del Tesoro? No hay ningún responsable. ¿Qué pasó con el de los balsos? Peor. ¿Qué pasó con tantas obras que hemos hecho malas? ¿Quiénes son los cuestionados? No lo sabemos y no entendemos el por qué las cosas son así. Y la pregunta, Nacho, es, en el caso que usted menciona, es ¿por qué se toman esas decisiones de mover peajes, de poner estos resaltos? ¿Usted qué tanto se quejaba de ese que le llamamos aquí policía acostado, resalto, reductor de velocidad? O sea, ¿eso a qué intereses obedece? ¿Por qué se hacen esos cambios y que a veces se benefician unos pero se perjudican otros? Pero me salieron con una joyita. A ver. Ya hay avisos de resaltos. ¿Ah, sí? Sí, avisos, ahí está, se lo pintan. Y usted va a pasar y no es resalto, pinta una línea amarilla, pero no es resalto. Entonces la gente frena por precaución, claro, se generan unas congestiones. Ay, doctor Gustavo Villegas, yo aquí lloro, secretario de Seguridad de la ciudad de Medellín, yo lloro por usted. Qué cosa tan y también por estas obras que me tienen como loco, hombre. Esto de ir al aeropuerto ya se volvió, uno venirse un domingo a la hora que usted salga de Llano Grande hacia Medellín, ya no hay llegadero. Ya no sabe uno por dónde. Yo no volveré a utilizar la variante. Espero que muchos de aquí no tomen, sigan ahí, sigan metidos en el taco. Yo me voy por el otro lado, que de pronto llego mucho más rápido porque es la misma distancia. Doctor Gustavo, buenas noches y bienvenido. Nacho, muchas gracias por la invitación, Germán, lo mismo. Yo no tengo ese problema, Nacho, porque es que a mí no me dejan salir de Medellín. Ah, no, usted con el alcalde, usted 24 horas. Entonces ahí... ¿Cómo es que dicen? ¿24/7? 24/7, aquí estamos listos y firmes. Hace algún tiempo lo tuvimos aquí en el programa. Cuéntenos qué ha pasado, porque hemos visto como mucha noticia. Hay veces pues ve uno en las redes mucha preocupación, que el robo, que miren a estos dos pillos ya fotografiados. Parece ser que como que no diera el brazo a torcer la delincuencia en esta ciudad y en todas las ciudades de Colombia. Nacho, ahora las redes sociales son un factor muy importante, un factor disuasivo, pero también un factor que genera una percepción de inseguridad muy alta. Nosotros, digamos, hace algunos años no la teníamos y la única impresión que teníamos era el de voz a voz. Hoy usted ve en las redes sociales que en tal sitio una motocicleta atracó a una persona, eso se multiplica por el número de veces que usted quiera. Pero también eso le sirve mucho a las autoridades para saber qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. La realidad es que el hurto a personas en Medellín se ha incrementado. Y esto tiene, digamos, un sentido. La renta criminal es una sola. La renta criminal tiene que ver con microtráfico, con extorsión, con hurto a motocicletas, hurto a automotores, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y cuando usted ataca una de estas rentas, se incrementa la otra. Por eso es que, y lo ha dicho el alcalde, aquí hay dos posibilidades. O uno se hace el loco con las causas de la delincuencia,
o la ataca de frente. Y la decisión del alcalde Federico Gutiérrez es ir de frente contra estas estructuras y contra las rentas criminales. Porque decir que usted va a detener a una persona que está cobrando 5 o 10 mil pesos con una microextorsión, eso no tiene sentido. Aquí hay que ir detrás de la organización. Y así es como hay que hacerlo. Y eso genera a la vez también un reacomodamiento en los diferentes sectores. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Castilla y en Robledo? Precisamente eso. Cuando estos grupos delincuenciales se enfrentan entre ellos y está por medio la autoridad ejerciendo control, hay un grupo de estos que tiene que someterse al otro o que tiene que pedir colaboración de otro también, como es el caso, por ejemplo, del Gordo Arepas, que pertenecía a la estructura de Carlos Pesebre y tuvo que pedir ayuda y auxilio a la organización de los chatas. Entonces ahí se arman unos conflictos que son interminables. ¿Pero por qué? Porque en ese sector se le acabó una renta y tiene que ir a otro sector a buscar lo que se le acabó allí. Cuénteme usted la historia, que sé que usted tiene la pregunta obligada de este señor en Pistolas. Pedro Pistolas. Bueno, acuérdese, Nacho, que el alcalde de Medellín cuando llegó, Federico Gutiérrez, llegó digamos que muy enfocado en atacar todas estas estructuras criminales, e inclusive recién en esos recorridos que él hacía, pues había la denuncia de un posible atentado en su contra. En uno de esos recorridos, y se señaló al señor Pedro Pistolas como quien estaría detrás de un posible atentado y amenazas en contra del alcalde. Lo que hemos visto por ahí es que el señor salió en algunos medios a decir que él no es el que dicen que es, el señor Pedro Pistolas, pero mire, inclusive esto terminó con la salida, digamos que la salida o caída del director de Fiscalías de Medellín, porque también se le señalaba que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Al fin y al cabo, doctor Villegas, el señor Pedro Pistolas, ¿quién es? ¿Sí es el que han señalado las autoridades y que apareció en un medio a decir que no era él, o es que hay otra persona que tiene el mismo nombre? ¿Y por qué ese conflicto? Como que si había orden de captura, no había. Que no había nada, pero que sí había. Cuéntenos usted la historia de primera mano. Yo le cuento lo primero. Llega primero que todo una comunicación que ni siquiera llega a la Fiscalía, sino que es a través de la Procuraduría. Así la denuncia cuando se Entonces conoció. el denunciante dice que es que no la hace a la Fiscalía porque no tiene confianza ni en la Fiscalía y tampoco tiene confianza en ciertas instituciones. Esa información llega allí, posteriormente llega a la Fiscalía y en la Fiscalía se demora 7 días desde el momento en que llega estas inquietudes de una posible amenaza contra el alcalde hasta que el director de Fiscalías le informa al secretario de Gobierno al respecto. En esa denuncia no aparece el nombre de Pedro Pistolas. El nombre de Pedro Pistolas dice que hay una reunión entre varias personas y que ahí entonces es donde están acordando cómo se va a hacer el atentado contra el alcalde. Posteriormente, indagando, con algunas investigaciones que se venían haciendo y con algunas delaciones por parte de personas que ya están capturadas, dicen que una de las personas que tiene una injerencia en el centro de la ciudad en actividades delictivas es Pedro Pistolas. Entonces el alcalde empieza a hablar de Pedro Pistolas y le pregunta en un consejo de seguridad al director de Fiscalía si la Fiscalía conoce algo acerca de Pedro Pistolas. Y el señor fiscal dice, no conocemos nada de Pedro Pistolas. ¿Ni una foto había? No había absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, él dice, ni la Fiscalía ni la Policía. Se le pregunta al general Acevedo si conoce, y dice, sí conocemos al señor Pedro Pistolas y hay investigaciones al respecto. Si hay denuncia o no, eso lo dirá la Fiscalía. Pero yo quiero recordarle algo. Si usted mira, por ejemplo, Daniel Mejía, el famoso Danielito. Danielito de Envigado. Cuando se llevaron todos estos paramilitares para ese sitio, que no era una cárcel, sino que era un sitio de concentración. En La Ceja. En La Ceja. En Prosocial. En Prosocial, en La Ceja. Faltaban 2 personas por llegar, posterior a que el presidente Uribe hubiera enviado uno de sus generales para decirles que debían estar allí, que eran Daniel Mejía y el otro era Vicente Castaño. Vicente Castaño nunca llegó. Daniel Mejía llega allá, yo llevé a Daniel Mejía, y a los 15 días él sale, porque no tenía orden de captura y porque no tenía pendientes con la justicia. Y así ocurre con muchos de los delincuentes que son cabezas
visibles de los diferentes grupos. En eso también hay que tener prudencia y en eso la Fiscalía estará adelantando las investigaciones contra este señor, que es señalado en el centro de la ciudad como uno de los delincuentes, es decir, el centro de la ciudad está dividido por esos grupos criminales. Sáquenos de una duda a los televidentes y a mí. Usted habla de un tal Arepas, hablamos de este Pedro Pistolas. De los chatas. De los chatas. Ellos, digamos que estos señores de los que estamos haciendo referencia, ellos tienen un grupo de muchachos o de personas a su disposición y ellos son como gerentes o cómo funcionan, o es este señor el que va directamente y extorsiona y hace las cosas. ¿Cómo funcionan estas organizaciones? Esas son unas estructuras verticales, Nacho. Esta persona es, digamos, la que tiene el control, por decirle algo, Tom, el de los chatas. Sí. Él tiene el control de una organización, él es el que dirige la organización. O sea, tiene un montón de personas a su cargo. Sí, actividades ilegales. Los unos se dedicarán al microtráfico y a las plazas de vicio, los otros se dedican a la extorsión en menor cuantía, otros se dedican al hurto de automotores, otros al hurto de motos, etc. Sí. Cada uno en su especialidad y cada uno obtiene un recurso ilegal por esa actividad que desempeña. Pero si usted va a mirar a quién captura, se captura al que se robó la moto. Pero esa moto se la robó ¿para qué? ¿Para quién? ¿A qué estructura pertenece? Así funcionan las estructuras. Bueno, y entonces, digamos que todas estas personas reclutadas, porque son X cantidad, ¿de qué viven? Ellos reciben un porcentaje, ellos tienen un salario sueldo fijo, o por cada moto que usted se robe yo le regalo una. ¿Cómo funcionan estas organizaciones? Porque pues tranquilamente, digamos, el que aprende a robar y roba bien, pues entonces se explotan fácilmente y yo prefiero la plática para mí. ¿Cómo funciona eso? A eso, vea, por ejemplo, una moto hurtada vale 500.000 pesos. Y mire el problema con, ahora le cuento, vale para la persona, le pagan 500.000 pesos por hurtarse la moto. Perfecto, entonces la coge cualquiera de estos personajes y él vuelve y la revende ya a otro precio, ¿cómo es la cosa? Sí, pero lo de las motos es más complicado todavía, que se lo quiero explicar. Si usted toma las motos que más hurtan en Medellín, ¿qué es lo que pasa? El chasis, digamos, de la moto 2008 y la moto 2015 son los mismos. Sí, señor. Entonces lo que hacen es que eso es bajo pedido, muchas de ellas. Entonces yo necesito organizar una moto de ese estilo, la quiero convertir 2008 a 2015, se roba la moto, el mismo chasis, le monta todas las piezas a esa 2008 de la 2015 y la vende. ¿Por qué? Porque es que los únicos números que realmente tienen que ver en eso es el número del chasis y el número del bloque del motor. Entonces usted con esos números arma otra moto. ¿Qué sucede también con las motos? Usted ha visto en la costa hay un negocio grande que es el de mototaxismo. Claro. Una moto de esas dura un año. Claro. Eso. Y una persona, después de que esa moto se acabó, compra el chasis, compra el bloque del motor, lo trae, se hurtan una moto de ese estilo, 500.000 pesos vale, le vale 300.000 pesos allá, 800.000 pesos, arman la moto nuevamente, una moto que la venden por 2 millones y medio de pesos. Ahí está el negocio de las motos. Entonces, como quien dice, estos cabecillas o estos directores de esas organizaciones, o sea, manejan un flujo de dinero bastante importante para estar comprando, digamos, motos o celulares o lo que sea todos los días. Absolutamente, Nacho. Y el más rentable de todos es el de la microextorsión. Ese que le cobran 5.000, 10.000 pesos por el parqueadero de las motos, por el parqueadero del carro, por la famosa seguridad que ofrecen en su barrio, o porque llegó el carro distribuidor de los alimentos allá. En cada sitio sí. No tienen que hacer ninguna inversión. Eso es 100% utilidad. En cambio, si van al microtráfico, tienen que comprar la droga, de esa droga sacan un porcentaje, el porcentaje que la compra, el porcentaje que la distribuye, el porcentaje de quien la cobra. Y hoy, en materia de microtráfico, ellos han evolucionado bastante. Hoy yo podría decir que el 80% del microtráfico de esta ciudad es casi que a domicilio. Y es disparado. Absolutamente. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes y este tema tan complicado de Colombia. Yo no diría que solamente Medellín. Ay, si uno se va más allá, ¿cómo estará el pobre Caracas, Venezuela? Y otras tantas ciudades. Qué cosa tan complicada. Ya volvemos. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago.
Síguenos en Instagram, @everfitoficial y en Facebook Everfit Colombia. Medellín, una ciudad tan aporreada por esa época del narcotráfico, su misma Cali también estuvo bastante aporreada. Y siempre veíamos el problema como para los gringos, ¿no? Eso es droga que se va y obviamente pues, generó unos requerimientos absolutamente descomunales en este país. Pero estos gringos cuando se metieron a dar la pelea, pues la dieron. Y cada vez es más difícil mandar algo para allá. Y apareció el negocito aquí en Colombia, qué maravilla, y su hija, mi hijo, todos expuestos, porque lo que nos decía ahorita aquí el secretario es que eso es a domicilio, casi que por internet. Usted se, lo pide y ya le llegó. Por Dios, y esto llevando a nuestra juventud para atrás, y sabemos las consecuencias, además, que lo hemos hablado muchas veces. Usted arranca a consumir, ya no tengo plata y lo que hago es robarle el radio, el equipo de sonido, y se va volviendo una cadena delictiva impresionante. Vea, preocupante eso que nos dice el secretario de a domicilio, porque es que es, digamos, que evitar los riesgos de que lo sorprendan, porque si lo que hemos visto todos y todos como periodistas hemos cubierto eso de las caletas donde ellos los tienen debajo de las andenes y todas esas cosas, pero si ya evolucionan a medida de que las autoridades también están evolucionando, pues más complicado atacarlos. Pero yo tenía una inquietud sobre, cuando hablábamos del señor Pedro Pistola, secretario Gustavo Villegas, de personas que no tienen orden de captura, que no tienen ningún antecedente, pero son cabezas visibles de organizaciones criminales. La pregunta es, ¿por qué no tienen antecedentes? ¿Por qué no se judicializan? ¿Por qué no se individualizan todos esos términos que utilizan las autoridades y andan por ahí como Pedro por su casa? Bueno, mira, Germán, precisamente nuestra justicia tiene un elemento muy importante, que es que cuando se captura una de las personas, esas delaciones significan para esos capturados unos beneficios. Pues ahí es donde empieza a conocerse precisamente toda esa información. Entonces no están tan seguros, puede que ahora no tengan ninguna orden de captura, pero aquellas personas que ya están capturados han dado información. ¿Qué pasa con esa información? Está en investigación. Y esas investigaciones no solamente son para esas personas que no tienen nada pendiente, sino también que han ayudado muchísimo para lo que tiene que hacerse para que estas organizaciones delincuenciales puedan acabarse. Y hoy por hoy, la exigencia, porque lo podemos decir así, del señor alcalde, es la conformación de grupos especiales para combatir todos estos delitos. Hoy en Medellín ya hay aproximadamente unos 150 policías judiciales. Esos policías judiciales provenientes de grupos de investigación. Es muy difícil, digamos, lo ideal sería que la gente denunciara, pero las personas no denuncian, no hay confianza, no hay confianza en las autoridades. Entonces, cuando no hay confianza en las autoridades, uno tiene que ganarse la confianza es siendo efectivo en lo que le dicen. Muchas veces, vea, que por allí en aquella cuadra hace muchos años hay una plaza de vicio. Sí, vaya pues, vea la plaza de vicio y cuando entra ya usted no hay nada. Entonces, ese grupo de investigadores están en los diferentes tipos de delitos. Déjeme, porque usted ahorita en la pausa nos habló del tema y yo quisiera retomarlo, digamos, con esa gran inquietud. Yo le tengo una pregunta y no sé si usted tiene esa información. ¿Qué tan cierto es que en nuestras cárceles se podría hablar, creo que nos hablaban casi del 70 o el 80% de los reclusos son aquellos que son cogidos con una dosis de droga, etcétera? O sea, que esa es la gran cantidad de reclusos que tenemos. Sí, hay muchos reclusos por eso, pero más grave todavía es que hay muchos que tienen una reclusión domiciliaria. O sea, no están en prisión, pero están extramural en sus casas, en sus residencias, no pueden salir de allí. Pues supuestamente no pueden salir de allí. Pero no todos están allá y muchos de ellos continúan con la actividad. Bueno, entonces ahí sabemos que en nuestras cárceles, desafortunadamente, hay muchos, por esto, que podría haber otra forma de gastarnos en las cárceles con esto. Lo segundo, nos hablaba usted, sáqueme una duda, la política de seguridad es nacional, viene desde Bogotá. Sí, señor.
¿Y eso cómo se lo come uno, por Dios? Porque pues, aquí es con frijolitos, pero de pronto En la costa costa es con sancocho de pescado y yo no sé en el Valle de Cauca con pan de bono. Con sancocho de ginebra. Y lo digo así coloquialmente porque somos un país de regiones. Colombia no es igual Barranquilla que Medellín, que Cali o que Los Llanos, ¿sí o no? ¿Cómo entender uno esto que desde Bogotá nos dicten, nos digan, no, es que tiene que ser así, usted me hablaba ahorita, no, es que tiene que ser por cuadrante, no, qué pena, no funciona por cuadrantes. ¿Cómo entender esto y cómo hacer para que las cosas sí sean efectivas? Bueno, primero que todo es cierto, la política es nacional, la política, por ejemplo, de la policía para la vigilancia es el Plan Nacional de Seguridad por cuadrantes. O sea, en cada cuadrante, o sea, cada 10, 15 cuadras, por ejemplo, Sí. hay 6 policías, 2 en cada uno de los turnos. Sí. Si hay algo anormal, pues hay un refuerzo, pero tiene que ser que sea algo extraordinario. Esa es la política nacional. Nacional, pero Perfecto. mientras tanto, entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Que aquí hay que atacar es a estas cabezas de la criminalidad. Hay que atacar es la renta criminal, y para esa renta criminal, ¿qué es lo que se ha hecho? Lobby. Y hemos hecho lobby no solamente con los elementos que justifica y que le decimos de esta manera podemos nosotros combatir la delincuencia, sino también con recursos. Medellín, por ejemplo, para este cuatrenio va a invertir cerca de 800.000 millones de pesos en todo lo que tiene que ver con apoyo a la policía, al ejército, a la fiscalía y en otro tema muy importante que es la tecnología. Sí. No hay ninguna ciudad del país que vaya a hacer eso. Entonces, cuando las agencias del Estado ven que hay esa cantidad de recursos, les decimos, vengan y nos colaboran. Por ejemplo, hay un grupo especial y Medellín ha sido tomada por la Presidencia de la República como piloto para combatir el hurto de celulares. Hoy tenemos un grupo especial aquí de fiscales del Gaula, por ejemplo, que están trabajando en ese tema. Para hurto a personas tenemos otro grupo especial. ¿Cuántos Para grupos especiales extorsión, montaron? 7. Y cada grupo se compone de un comandante y cuántos efectivos. Cada uno de estos grupos puede tener unos 40 investigadores, Nacho, porque estamos hablando de investigadores, de personas que van a decir cómo es que funcionan estos grupos, y ahí vamos a empezar a dar los resultados. ¿Uniformados o de paisano? No, eso es de paisano. De paisano, sí, porque es que... No, uniformados cuando lo van a ¿Sí o no? capturar. Uno Claro, pues, es que lo infiltrados. llegaron uniformados y uno ya ha cantado. Pero si se meten al Parque Lleras de paisano, que no sé si eso ocurre, Sí, señor. pues podría pasar una cosa distinta a la historia que nos contaron hace como 20 días aquí en Parque Lleras, de la gravedad de la situación. Bueno, entonces, ¿cuántos grupos son? Son 7 grupos de Atacando. Robos celulares. robos celulares, Menores de edad. a explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Atacando extorsión. Extorsión. Y atacando hurto a personas, que eso es, digamos, que la percepción de inseguridad la dan esos delitos. Perfecto. Y lo que tiene que ver también con un esfuerzo grande que está haciendo la Fiscalía en materia de poder capturar a aquellas personas que están indiciadas de haber cometido un homicidio. Porque si simplemente un tipo mata a otro y ve que la justicia es ineficiente, pues eso se convertirá en una práctica. Claro que sí. Y ahí hay algo muy importante, Nacho. Hoy el 30%, digamos, no, el 28% exactamente de los homicidios en esta ciudad se cometen por intolerancia, tema de convivencia. La mayoría de ellos bajo los efectos de alucinógenos o bajo los efectos del alcohol. Cosas que se podrían evitar. Sí, señor. Es problemas entre vecinos, también sabemos, Así es. por el volumen del equipo de sonido, que porque este me dijo aquello, hasta por las mascotas. Cuénteme, en este momento, la tecnología que estamos utilizando, ¿sí nos está ayudando? Pues Nacho, vea, ese es un elemento, por ejemplo, en el que nosotros somos pioneros no solamente en el país, sino en Latinoamérica. Aquí el sistema de información que tenemos nosotros es un sistema donde evaluamos qué sucede en cada sitio de la ciudad y lo tenemos desde hace 5 años. Sí. Ahí le podemos decir nosotros a las autoridades, en este sitio y a esta hora es donde más posibilidades tenemos que ocurra este hecho. Sí. Tenemos algo que llama el preset, o sea que las cámaras están mirando hacia ese sitio a esa determinada hora. La policía también sabe que en ese cuadrante tiene que reforzarlo a esa hora y eso ha dado muy buen resultado. Adicionalmente tenemos 2 sistemas de cámaras que somos los únicos en el país en este momento que lo tenemos, y el uno es de identificación facial, Sí. o sea que a usted le toman una fotico
esa foto donde usted aparezca. Estilo Misión Imposible, esas películas. El Germán reconocimiento Mendoza nació en Cali, pan. Sí. Madre, eso es grave. Tiene esto pendiente, reconocimiento facial. Y ese reconocimiento facial lo tenemos en todas las entradas de las estaciones del metro y en el estadio. Perfecto. Es cargado con qué? Con la base de datos de personas que tienen pendientes con la justicia por parte de la policía y de la fiscalía. Lo que usted ve en las películas ya es aquí. Muy Eso bien. es listo. Una persona, por ejemplo, de aquellas personas que les es impedido el acceso al estadio Atanasio Girardot por haber cometido alguna falta. Hace 15 días trató de entrar uno por 5 puertas. Y no lo dejamos. Y no entró por ninguna de las 5 puertas y finalmente se le explicó por qué no podía tener acceso. Sí. Y hay otro sistema también que es muy útil que se llama el sistema de identificación de placas. Ese sistema está cargado con la base de datos de los vehículos hurtados o que tengan algún pendiente. Ahí tenemos otras 30 cámaras. Vehículo que pase por ahí, carro o moto, por alguna de las cámaras es identificado. No tiene que tener 30 personas vigilándolo, una sola persona vigilándolo y apenas el vehículo pasa por la cámara, la trae a primer plano, se ve e inmediatamente saben en qué dirección está, avisan al cuadrante correspondiente y se procede a la inmovilización de ese vehículo. Lo voy a meter en camisa de 11 varas, si me toca. También. Hombre, qué cosa tan horrible esta, pero bueno. Mire, no, yo me siento a pensar. Yo sé que usted no puede opinar al respecto, pero igualmente queda como una duda. ¿Hacia dónde ataco yo o hacia dónde genero todo eso? Porque entonces, si voy al cabecilla, todos los que los están rodeando, se van para donde el otro. Listo, y se reparten como O aparece un nuevo con la cabecilla. guerrilla, cuando se reinsertaron los del EPL, toda esta gente, muchos no quisieron y se fueron para donde los paracos, se fueron para allá, para el otro lado. O si es al revés, estos muchachos, coge usted todos estos muchachos, pero este sabe que tiene otra cantidad de gente, también desesperada, contaminada, por dónde atacar uno el asunto. Y más ahora, por eso le digo que lo quería meter en camisa de 11 varas, donde mucha gente está pensando, uy, ¿qué mensaje es esto? Delinquir sí paga, pues, con este proceso de paz, aunque queremos hacerlo y que eso pase, pero, uy, si todos estos pillos se pudieron legalizar, entonces, ¿el resto qué? Entonces hay como una cantidad de mensajes ahí que, por eso le digo yo siempre a usted, ese trabajo suyo no me gusta, para nada, pero ¿cómo entender toda esta organización? ¿O será que todo esto tiene que ir ligado a generar empleo, a generar bienestar? O sea, no es solamente atacar, sino venga, ¿cómo construimos un futuro mejor para ellos? Vea, Nacho, son 3 cosas. Un montón, ¿no? Lo primero, usted tiene razón con la última parte que dice, es que la estrategia nuestra de seguridad es integral. Una cosa es lo que estamos hablando acá, pero otra cosa es que sí hay que mostrarle a la gente que está en la ilegalidad que puede construir un futuro en la legalidad. Y ahí tenemos que llegar nosotros con toda la oferta social que tiene el municipio. Es decir, usted ve a estos muchachos que están cobrando extorsión. Pues si ellos quieran trabajar, no pueden, porque no están en igualdad de condiciones que cualquier otra persona para ingresar al mercado laboral. No tienen bachillerato. Usted lo mínimo que tiene que tener es un bachillerato. Y otras ofertas diferentes. Es decir, que vean que hay una presencia del Estado. Pero cuando usted va, por ejemplo, en el caso de Altavista, cuando se presenta el incidente de una persona que iba a montar un circo, una carpa de un circo, llega la policía y le pregunta a usted a quién le pidió permiso. Desmonte eso porque no tiene permiso. Le dice, no, es que yo le pedí permiso aquí a los muchachos del barrio. Y se armó la balacera. Y se armó una balacera en la Macha. El Estado allá no hacía la presencia que debía hacer. ¿Cómo es posible que haya un sitio para atención de niños de 0 a 5 años que no estaba terminado? Usted ve la carreta cultural, no estaba terminada. Ve, por ejemplo, unas personas que tienen el servicio de energía cortado hace 8 días y no había quien les solucione el problema. Entonces hay que llegar allá con toda la estrategia social y ese es un tema. El segundo tema es, ellos no pueden estar cómodos, los delincuentes no pueden estar cómodos. Obvio. Aquí cómodo tiene que estar el ciudadano y esa incomodidad la causamos precisamente nosotros con la tecnología. No es atractivo Medellín para una persona de estas. Dígame, alguien que tenga una orden de captura, no puede montarse en el metro, no puede ir a una terminal de transporte, no puede ir a un aeropuerto. Las cámaras que vienen, que son de identificación facial son 3D, o sea, en cualquiera de las dimensiones, ya así le ve sea la de cara. espaldas. Así sea de espalda, lo coge. En todos los centros comerciales van a estar. Entonces un delincuente dice, yo en Medellín no puedo estar. En Medellín es más fácil que me capturen que en cualquier otra ciudad.
no es que estemos desplegando el problema, porque para eso tenemos también todos esos grupos especiales que están trabajando para la captura precisamente de esos delincuentes y de esos cabecillas. Germán, usted iba a decir. No, yo quería preguntar sobre, cuando usted habla de la oferta social para tratar de, digamos, sacar a esta gente de los grupos, de estos combos o bandas, o evitar que unos ingresen a esos grupos, pues está bien que haya ofertas educativas y otro tipo de cosas, pero siempre es complicado, secretario, porque mientras una persona entra a la vida laboral ganándose un mínimo, por ejemplo, metido en unos horarios de un empleo hasta los sábados, estos muchachos podrían ganarse más con menos esfuerzo. Es decir, es muy complicado competir con la ilegalidad porque Sí, les va mejor que trabajando honestamente. Ahí hay una situación complicada y me lo decía alguna vez alguien en Cali, allá en Agua Blanca. Los sacamos para que vengan y fabriquen aquí cosas en una fabriquita que tenemos, pero se ganan más en un día que en un mes aquí. ¿Cómo hacer para...? Esa brecha, sí. Sí, claro, porque estamos hablando de plata también. Sí, mire, yo tuve la fortuna que me dio mucha experiencia en este sentido de poder estar en la desmovilización del bloque Cacique en Utibara, donde atendimos 874 miembros que se desmovilizaron en Medellín. Llegamos a atender hasta 4.000. Y muchos de estos muchachos nos decían a nosotros, yo prefiero estar aquí con lo que me gano y poder estar con mi familia tranquilo, pensando que voy a regresar en la noche a estar con ellos. En la medida en que uno va ganándose esos jóvenes para la legalidad, ellos se van convirtiendo en unos aliados. Y lo único que nosotros no podemos hacer es perder la posibilidad de que ellos construyan un proyecto en la legalidad. En la ilegalidad eso les dura, sí, mucho, les dura un año. Y usted mire el promedio de vida de una persona que está en la delincuencia. Si usted ve ahora los homicidios y son 24, 25 años, pues el que llega a 30 años está muy viejo. Ellos piensan un poquito más. Cuando usted lo saca del día a día es, pienso que no duró yo, no hasta hoy, y lo pone a proyectarse en la vida, ahí es muy distinto. Pero cuando ellos no han visto nada distinto a la ilegalidad es muy complicado. Y nosotros, por ejemplo, la única amenaza que yo tuve, la tuve por parte de un jefe paramilitar. Y cuando miraban el por qué lo había hecho, dije, no, es que los muchachos ya creen en ustedes, ya no creen en él. Y él lo que tiene son celos. Estaba perdiendo Sí es posible. poder. Entonces, si es posible, ¿Será que, les muestro otra cosa distinta. antes de irme a la pausa, será que nos va a tocar medidas como las que le tocó hacer al municipio del Peñol? Cantidad de muertos en el Peñol, qué tristeza. Jóvenes y jóvenes, da mucha pues ya en este momento está prohibido. Los jóvenes en la calle, por la noche nada, en el Peñol todo guardado. Y no, ese pueblo se va a Toque terminar queda. masacrando, qué cosa tan horrible. Volvemos enseguida con más preguntas aquí con el doctor Gustavo Villegas, secretario de Seguridad en la ciudad de Medellín. Algún gran filósofo, yo no sé quién sería esta persona, escribió que un pueblo inculto es el mejor borrego para caminar, para uno llevarlo donde uno quiera. Por eso en muchos países nunca le apuntaban a la educación. Mientras más brutos sean y mientras más incultos, los llevamos para donde nos dé la gana. Oiga, es que usted plantea unos temas tan bonitos, hombre, y tan interesantes, y usted también le puso ahí una cosa muy dura, pues a mí me parece una realidad muy dura, porque ve uno, y yo me atrevería a decir que es un porcentaje altísimo, es que estos cabecillas, lo que les interesa es tener pelados que caigan en la droga, dependientes, porque saben que un pelado de estos ya con el microtráfico, pero también consumiendo, usted lo va a llevar al redil con esta oportunidad y no hay plata que aguante. Un salario mínimo, un poquitico más no le va a dar para sostener ese tren de vida. Qué tristeza esa situación tan compleja en la que caen nuestras gentes. Y ahora le remato con otra cosita que hay que decirla. Qué tristeza que nuestras cárceles no sirvan para resocializar, sirven para a socializar completamente. Allá salen más delincuentes y allá sí que se arman combos. Qué tristeza que no haya una política carcelaria absolutamente fuerte en este país de parte del Estado. Así es, Nacho, mire, y sobre todo, usted dice, hay algunos jóvenes que desarrollan actividades delincuenciales, pero es que no tienen nada más que hacer.
Por eso tenemos que llegar nosotros es ahí con toda la presencia del Estado y ofrecerle alternativas. Si hoy el tema es la paz, y entonces cómo se prepara una ciudad como Medellín para eso. Muchos de estos jóvenes están ahí porque no saben nada más, no tienen nada más. Y nosotros entonces empezamos con un programa que es el de la prevención del reclutamiento. Y cuando nosotros entramos a prevenir el reclutamiento, decimos, quienes no tengan pendiente con la justicia, entren en un programa como este para empezar a formarlos, a educarlos, a mostrarles valores, a trabajar con las familias, a trabajar con los centros educativos, todo esto. Quien tenga pendientes con la justicia, hemos llamado la atención al Gobierno Nacional y hemos llamado la atención a la Fiscalía para que estas personas se sometan. Porque es que aquí, digamos que estamos hablando de un proceso de paz o estamos hablando de un preacuerdo o un posacuerdo. Sí, sí, sí. El posacuerdo es lo que viene con ese grupo delincuencial, pero ¿qué se va a hacer con los núcleos urbanos? ¿Y qué se va a hacer con la otra guerrilla? ¿Y qué se va a hacer con todos estos temas de ilegalidad que hay en el país? Entonces nosotros tenemos que trabajar también en ese sentido y darle una opción a estos muchachos, porque de esa manera sí estamos ayudando a construir un proceso que de verdad vaya a tener sus frutos en un futuro. Las personas que vayan a llegar a Medellín, el que llegue aquí tiene que estar convencido de que viene es para construir un proyecto en la legalidad con su familia, y eso es claro. Germán, ¿le parece si nos hacemos un pequeño recorrido por la ciudad? Cuéntenos cómo va la situación en el centro, cómo va la situación en Laureles, en Castilla. Vámonos a los numeritos, que yo lo vi que usted vino ahí bien documentado, pero yo sé que eso le interesa a los televidentes. Tristemente, esos numeritos les interesan. Bueno, son todos los que nosotros tenemos un análisis diario de qué es lo que sucede. En homicidios, por ejemplo, si nosotros comparamos el mismo periodo de 2015 a 2016, allí vamos con 29 homicidios más en lo que va de este año. Desafortunadamente, hombre, sí, eso he visto y da como, pues, queda uno como extrañado, sí, señor, de tanta muerte. Ahora, si comparamos julio con agosto... Y no solamente Medellín, en todo el Valle de la Borrada, porque vi que este fin de semana pues, hubo como que varios municipios. Nacho, el sábado en la noche es dramático, el sábado en la noche es el día y esas horas son donde más homicidios se presentan. ¿Y cuál es la razón? No solamente precisamente por convivencia. El traguito más esto, me miró la novia, sí, ahí se va todo. Ese es un factor que incide muchísimo en ese incremento. Homicidios, perdón que le interrumpa, doctor. Sí, homicidios. Cuando, pues, a no ser que sea familiar de uno, pero normalmente uno escucha, y es un error porque suele uno caer en esas imprecisiones, esas muertes así, a veces que hay, y últimamente encontraban personas embolsadas, en cobijas y no sé qué más, en maletas de carros. Entonces lo que la gente muchas veces piensa son personas que algo debían, si lo mataron era porque algo debía o es que se están matando entre ellos, y no necesariamente es así. Es buena pregunta. Bueno, los que se encuentran en esa circunstancia, Germán, cuando digamos en un vehículo, son embolsados o se encuentran con unas cobijas encima, han ocurrido en su gran mayoría en el sector de Castilla y Robledo. Y no se puede estigmatizar los sectores. Sí, obviamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? Hay una confrontación precisamente entre 4 grupos delincuenciales, entre los mondongueros, los pájaros azules y la matecaña, que ahí es donde está, donde pertenecía el Diablo, que fue recientemente capturado, donde está el Gordo Arepas, que también es prófugo de la justicia y por el cual se está ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos, y ahí también el Pecoso, por el que se ofrece la misma recompensa. Entonces esa pelea o ese conflicto entre ellos dos ha ocasionado hasta el momento 13 muertes, y esas muertes son muertes violentas en ese sector, que es donde más, digamos, un punto donde más ha habido muertes por confrontación entre grupos delincuenciales. Donde más muertes se presentan por convivencia es en la Candelaria, o sea, en el centro de la ciudad. Pero hay una buena noticia, ya digamos que se dio un quiebre, porque de julio a agosto hubo una disminución del 10% en el número de homicidios, o sea, 10% menos de homicidios en el mes de agosto que en el mes de julio. Sí. Y en este mes, en el mes de septiembre, vamos, comparado con el mismo septiembre del 2015,
3 homicidios por debajo de lo que hubo en el 2015. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Se hace con un control eficiente, como decíamos ahora, de los sitios donde normalmente se presentan estas acciones. Anticipándose. Sí, señor, y teniendo un poco más de presencia de las autoridades y haciendo un recuento de todas aquellas, de aquellas acciones que vienen adelantando esos grupos de inteligencia. Y el robo de celulares sigue disparado. Y eso pues ya el ministro de las TIC y las MINTIC y todo ese cuento nos puso que el IMEI, y eso pues como que en última instancia pues es un protocolo interesante que puede ayudar en algo, es un paliativo, pero eso no baja, no baja. Y por Dios, si es que ya es, ¿cómo se llama eso? Cuando ponen el cosquilleo y todas esas cosas. Hombre, ¿cómo hacerle frente a esto tan... Que la gente está como aburrida con eso? Bueno, en ese caso, Nacho, como lo dije anteriormente, ya Medellín ha sido tomada por el Gobierno Nacional como piloto para una estrategia contra el hurto de celulares. Sí. Ya por parte de inteligencia hay 40 investigadores en Medellín. Buscando a los compradores. Buscando a los compradores, buscando la cadena completa. Sí, es que hay que buscar al mafioso, pues, hay que buscar. Alguien está comprando eso. Y entonces venga, le digo sitios, porque eso no es ningún secreto. El 50% de los celulares en Medellín se los roban en el centro. Sí. Y el 50% se los roban en un sector específico. O sea, en la 50 con 50 se roban el 50% Sí. del 50% de la ciudad. Increíble. En ese sector. ¿Y para dónde se van? Eso va primero para el mercado interno y segundo para un mercado en el Ecuador. Ah. Eso ya lo tienen detectado las autoridades y próximamente se van a dar algunos hechos importantes contra eso, porque si nosotros acertamos, primero que todo, Medellín no fue escogida porque sí, Medellín fue escogida porque aquí hay información, porque aquí hay tecnología y porque aquí hay recursos que estamos aportando precisamente para que ese tipo de hurto, que es el más sensible, es lo que más sensación da de inseguridad, Sí. pueda ser atacado exitosamente. ¿Se están robando más motos que carros? Se roban más motos que carros. En Medellín Pero es un porcentaje triplicado. es una realidad. En Medellín se roban 13 motos diarias. No le puedo creer. Y ¿sí? sabe que, Nacho, el 58% aladas, es decir, motos que dejan estacionadas y simplemente los ladrones hacen uso de ellas. Última pausa y volvemos, porque por estos días hemos visto unos retenes en la ciudad de Medellín, pero no sé, los veo como como sin mucha energía. Ya volvemos. Muy flojito. Disfruta en Eurosupermercados mañana jueves de frutas y verduras con un 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Euro. Buen tema, el que estamos hablando hoy aquí en Nos Cogió la Noche, tema de seguridad de la ciudad de Medellín. Cuénteme una cosa, o sea, lo que estamos viendo o lo que yo percibo es que de pronto se está haciendo como un revolcón o se está buscando crear grupos élite especialistas y concentrados en robo de celulares, explotación de menores, todo lo que usted nos explicó. Pero eso no arranca dando resultados de una. Eso desafortunadamente uno tiene que ir adquiriendo la información, conociendo. Obviamente debe haber mucha, pero entonces hay que recapitularla, ponerla, contextualizarla. ¿Ustedes creen que todo este andamiaje que ustedes están poniendo a rodar, cuándo empezará a dar unos resultados contundentes? Con mis amigos de paisano, que yo los quiero ver de paisanos por ahí. Muy bien, Nacho. Vea, ya se han empezado, como le digo, ya el quiebre en homicidio se dio. Nos preocupa mucho el hurto a personas porque ha incrementado, pero ya tiene sus grupos especiales y yo puedo decirlo que de inmediato se empieza a ver el control, porque es que decir que los únicos que sabemos que hay grupos de inteligencia aquí en Medellín pues somos nosotros, no, esos bandidos también saben cómo eso es ya la está cosa. más filtrado. Y eso es claro, y ellos se empiezan a dar cuenta y empiezan a hacer muchísimo, empieza a haber un temor por parte de ellos. La comunidad con una gran participación. Hoy las redes sociales hay que utilizarlas para eso. ¿El 1, 2, 3 le está funcionando? Muchísimo. Bueno, perfecto. Y sabe una cosa mejor todavía que el ¿Sí? 1, 2, 3, es lo de seguridad en línea. Seguridad en línea es una aplicación que usted puede bajar donde puede hacer denuncias, no solamente denuncias que impliquen identificarse y que sean un atributo para que la Fiscalía pueda iniciar la investigación, sino que también puede hacer denuncias anónimas. Y hoy las denuncias anónimas duplican las denuncias
que tengan que ver con una presentación con su nombre, con su dirección y con el hecho. Eso es muy importante, porque a partir de esas denuncias se inician investigaciones de oficio y esas investigaciones con esas prioridades son las que dan la prioridad para las autoridades, que antes no sucedía. Esto lo están copiando y qué bueno que lo copien. En Bogotá ya han hecho un contrato con la empresa de seguridad urbana de Medellín para implementar exactamente la misma solución. Y en muchas ciudades, no solamente del país, sino el extranjero, también lo están haciendo. Pero bueno, hablemos de Medellín solamente. En Medellín, estos grupos especiales ya están dando sus resultados. Y sobre todo que se está viendo mucha más presencia de las autoridades en sitios donde los hechos ocurren. Unos eficientemente, otros no tanto. Pero allí es donde hay que ajustar. Porque si en esos sitios no se da el resultado, nosotros hacemos una evaluación semanal con las autoridades y con el general Acevedo y con las cabezas de la Policía Metropolitana. Ellos inmediatamente proceden a que con la ayuda tecnológica que nosotros les estamos brindando y de información puedan ajustar tuerquitas ahí con la policía. Es cierto, muchos de ellos no son eficientes, pero esa eficiencia ya la estamos midiendo. Bueno, cuando usted habla de las denuncias y que ojalá la gente denunciara y que colaboraran mucho con las autoridades, pues eso sí es imprescindible para que sepan dónde actuar también. Pero estaba ocurriendo algo, y no solo aquí, sino en todas las ciudades del país, era que la gente estaba tomando acciones por cuenta propia. Es decir, no confiamos en las autoridades, no aparecen nunca, atropellamos al que me va a atracar, golpeemos al que me robó el celular, y cada rato se publican también en las redes sociales videos donde se ven ese tipo de cosas. Gente capturando al ladrón. ¿Eso ha disminuido a raíz de digamos que el aumento de la presencia policial en algunas zonas, o seguimos igual? No, eso ha disminuido bastante, pero ¿por qué? Porque es que es esa construcción de confianza con el ciudadano, es esa eficiencia de la autoridad para estar presente en el momento en que lo necesitan. Y por eso esa tecnología, que no solamente lo que hablamos de el 123, sino de otras, y le digo, por ejemplo, la meta que yo les he puesto a ellos, a las autoridades y sobre todo en materia de tecnología a la empresa de seguridad urbana. Si usted llama a pedir un servicio de taxi y le dicen que en 3 minutos el taxi de placas tal está enfrente de su puerta o en la dirección que usted dio, ¿yo por qué no puedo hacer eso mismo cuando llaman a la línea 123 con la policía? Tiene toda la razón. Exactamente, lo tenemos que hacer. Aquí hay una gran inversión. Esa gran inversión tiene que estar al servicio del ciudadano. Qué buen ejemplo. Me encantó, sí. Usted tiene un taxi y le dicen a los 3, 4 minutos está allá. Usted llama a la policía o al tránsito, ¿y cuánto se demoran? Si el uno tiene la eficiencia, el otro, ¿por qué no? Pues, muy bueno, me gustó antes ese de ejemplo. terminar el año, eso va a pasar en Medellín. Qué bien. Y eso va construyendo confianza. Antes de irme a la pausa, le dije a usted, antes de irme a la pausa pasada, le dije a usted mucho puesto de control. Pues volvimos a retomar eso, y aunque hay veces es incómodo, yo pienso que hace falta. Yo pienso que el Estado sí tiene que mostrar la presencia. Están sirviendo estos puestos de control, porque yo muchas veces los veo ahí es como en convitos de 2 o a 3 conversando, no los veo como muy metidos en la vida, sino más a un lado. Pues eso está bien para que no hagamos obstáculos tan horribles en Medellín que no se puede caminar. Pero ¿qué resultados han tenido ustedes con estos puestos de control que hemos visto en algunas zonas? Pues ha habido digamos, hechos muy positivos. Las personas dicen, listo, qué rico que están aquí nuevamente. Qué bueno que están vigilando. El único que tiene que sentirse inconforme ahí es el ilegal. Claro. Entonces, pero también, otra parte muy importante, esos puestos de control tienen que dar sus resultados, porque están en los sitios donde se presentan la mayoría de los inconvenientes. Pero la eficiencia también depende de las personas. Y si los que están allí están haciendo su trabajo bien hecho, pues tiene que representarse en números. Por ejemplo, estamos haciendo un control muy eficiente de motocicletas. Entonces dijimos, no, pero es que el control, quien sabe hacer ese control y quien sabe investigar a ver si la moto está bien o no, son las personas de Sijín de Automotores. Cosas tan sencillas. Cogen una moto, ¿qué modelo es esta moto? Esa moto es 2008. ¿Y qué? Y entonces decía en el odómetro, 13.000 kilómetros, y no señor, aquí no es, con el caso que le explicaba yo anteriormente, que le cambien las piezas. Inmediatamente la llevaban para investigación y precisamente no da. ¿Qué lo está desvelando por estos días? Lo único que me desvela es que mi capacidad no esté al servicio de la ciudad.
Este hombre no puede dar ni la vuelta a Oriente porque son 24/7, 24 horas al día, 7 días de la semana pendiente de nuestra seguridad. Así Dígale es. al alcalde que lo deje descansar un fincito de semana, hombre, porque No, el alcalde también es intenso con ese tema de la seguridad. No, esa es su prioridad, lo entendemos, y en el momento en que yo acepte estar al lado de él para el tema, es 100% dedicado a esto. ¿Qué pensar? Este será un tema de nunca acabar. Tristemente, ellos avanzan a una velocidad gigante, la tecnología les está ayudando, pero la delincuencia también se reinventa. Así es de triste la cosa. Van caminando los dos como en paralelo y es bien complejo el asunto. No solamente en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. Que bueno, no caer en estas cosas. Pues, no en todo el mundo, en Yugoslavia, ¿en dónde? En Suecia y por arriba eso, en Finlandia. Y en todas partes la cosa es muy distinta. Pero bueno, doctor Gustavo Villegas, como siempre, muchas gracias por habernos regalado este tiempo para dialogar con usted, saber en qué va la ciudad. Sabemos que es muy ocupado, pero usted ha tenido esa deferencia con nosotros, estar aquí hasta ahorita. Y ustedes tranquilos, están trabajando. Esto, lo mejor de todo es eso, hermano, que uno sabe que al menos están dando la pelea y están trabajando. Hay gente pendiente de eso, no es un tema que pase de agache. Sabemos que el alcalde tenía dentro de su programa de gobierno como prioridad el tema de la seguridad. Es complicado, ahí está la verdadera paz, Nacho. Sí. La gente dice, sí, se desmovilizan las FARC y vamos a tener paz con ellos, pero es que hay otros factores que generan esa falta de paz, que es la inseguridad, la percepción de intranquilidad y esos temas complicados de manejar, pero... Oiga, se me está acabando el programa, pero le tengo una pregunta que hacer. Se nos vino ya diciembre, y diciembre es una época bien compleja. Ya están empezando a trabajar en todos los planes de seguridad para esta temporada tan especial. Nacho, ya están todos listos. Ah, qué bien. Bueno, entonces lo va a tener que presentar para que nos cuente. Cuando le quiera. Muchas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes muchísimas gracias por el interés por la ciudad y aquí estamos siempre a sus órdenes. Y a ustedes, decirles que ahora pueden ingresar a www.comodísimos.com. Es su tienda online, los mejores precios y los mejores productos. Cuando usted está comprando un colchón Comodísimo, usted está comprando lo mejor de lo mejor, lo último en tecnología. ¿Y usted, cómo durmió anoche? ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.